Buenos días amigos, bienvenidos a su programa La Razón de Vivir. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta mañana. Les agradecemos por su sintonía y les recordamos que si gustan hablar, ser partícipes de esta hora en el programa con algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer al teléfono 580-395-9950. 580-395-9950 y durante la semana el teléfono es el 818-390-0762. 818-390-0762 y recuerden, estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17, los miércoles a las 7, sábados 9:30, 11 el servicio. Repito, 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con las 17, los miércoles a las 7, sábados 9:30, 11 el servicio. En esta mañana, el título del programa, ¿qué hacer cuando el viento te es contrario? Muy buenos días amigos, gusto saludarles, un placer estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos al programa La Razón de Vivir. Estamos empezando aquí en vivo, transmitiendo desde Lawton, Oklahoma. ¿Qué hacer, querido amigo, querida amiga, cuando los vientos de tu vida, las tormentas que comúnmente azotan, que es muy común? ¿Qué hacer cuando eres bombardeado, verdad, por vientos que vienen en contra de tu vida, contra tu familia, contra tu negocio, contra los planes que tienes? ¿Qué hacer? Tal pareciera que muchas veces nos sentimos tan agredidos por la ola, por las mareas de la vida, que sentimos que ya no hay más fuerzas para remar, que sentimos en verdad que el mundo se nos ha venido encima, que el océano se nos está cayendo encima y nos estamos ahogando. Mira, pero quiero en esta mañana comenzar con un ejemplo bien típico, real de la naturaleza. Muchas veces cuando llegan las tormentas, especialmente en esos lugares donde existen las águilas, las tormentas comienzan las nubes negras comienzan a cubrir ese cielo que era hermoso, azul, con ese sol brillante. De repente, las nubes comienzan a opacar ese día hermoso. Y de repente comienzan los rayos, ¿verdad? Las nubes chocan, se producen relámpagos, rayos que posteriormente, ¿verdad?, hace que toda la naturaleza se sienta triste. Pero de todas las aves, hay solamente una que no le tiene miedo a la tempestad. Esta ave es el águila. El águila vuela contra la tempestad. Y va aun cuando existan los rayos. Posiblemente en algún momento en esos aleteos puede perder alguna que otra pluma. Pero vuela. Mientras abajo, los animales, los seres vivos, están espantados ante esas tormentas. El águila sigue subiendo. Y cuando llega el punto en que rebasa las nubes, que rebasa la tormenta, allá comienza a planear y se queda simplemente estática ahí en el aire, divisando todo el panorama. Ella está en paz. Pero abajo, todo es un caos. ¿Qué es lo que ha hecho que ese animal se convierta en el símbolo? Símbolo de grandeza, de poder, de fuerza, de habilidad, de agilidad, de majestuosidad. Bueno, por el carácter que tiene este animal. Y fíjate que en la mayoría de los escudos y las monedas del mundo se encuentra este animal, símbolo de grandeza, símbolo de realeza. Querido amigo, querida amiga, yo no sé en esta mañana cómo te sientas. Te sientes triste, abatido, pareciera que no hay esperanza para ti. Y dices tú, ¿cómo voy a levantar el vuelo si ya ni plumas tengo? Yo te invito en esta mañana a que busques a aquel que te puede ayudar, que busques a aquel que puede
hacer de tu vida una vida nueva, una vida que puede llegar a tener un significado real, un significado diferente. Sé que muchas veces las tempestades en tu vida son tantas en verdad, que pareciera que tú ya no tienes sentido, ya no tienes razón para echarle ganas a la vida. Yo no sé, querido amigo, querida amiga, en esta mañana, cómo te sientas, pero quiero decirte en esta hora que tú puedes encontrar la ayuda, puedes encontrar la esperanza en aquel que es la esperanza de gloria, Cristo Jesús. Y a eso hemos venido en esta mañana a presentarte a aquel que puede hacer de tu vida una vida nueva, una vida renovada. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amigo, amiga, esta mañana estamos hablando acerca de qué hacer. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando las tormentas llegan a nuestra vida y pareciera que vamos a ser destruidos? Mira, te cuento el caso que se encuentra registrado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Habla acerca de esa experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús. Habían estado durante todo el día viendo las maravillas que hizo Jesús. Habían escuchado tremendo mensaje de vida, de poder para enfrentar los problemas de la vida. Pero fíjate, lo que asombró fue de que ellos pudieron ver cómo con simplemente 5 panes y 2 pececillos se logró alimentar a más de 5,000 personas. Eso
Era algo extraordinario, único, un milagro. Estaban emocionados, tanto la gente, la multitud que había asistido esa mañana, ese día, a contemplar el rostro del Señor Jesús, a escuchar sus palabras. Ahora, caída la tarde, ya estaba anocheciendo, Jesús despidió a la gente y le dijo a los discípulos, miren, váyanse hacia el mar. Yo voy a ir un rato a orar. Déjenme, me subo al monte a orar y después los alcanzo. Despedido de la multitud, dice San Mateo 14:23. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué es lo que hacía que Jesús tuviera poder para poder enfrentar las faenas de la vida? Esa devoción que tenía al Padre, esa oportunidad que se daba de poder contemplar, de escuchar el latir del corazón de su Padre. Y esa es la misma oportunidad, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en esta mañana, que tú y yo podemos darnos cuando le permitimos al Señor que toque nuestra vida. Ahora fíjate, es bien interesante notar de que ese poder era el que posteriormente ejercía Él con autoridad cuando estaba con la gente, cuando tenía que ejercer un milagro. Sigue diciendo el verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Qué interesante. Ya hemos tenido en alguna otra ocasión algún tema tocante a este pasaje, ¿verdad? Siempre tenemos alguna otra idea que presentar, pero fíjate, es bien interesante notar aquí algunas palabras. Está lleno, está rico. Estuve analizando tanto el capítulo 14 de San Mateo, así como el capítulo 6 de San Juan, donde se narra la misma historia con algunos detalles más realzados que otros. En el Evangelio de Mateo es donde se registra que Pedro caminó sobre el agua, en esa misma situación, en esa misma ocasión. Muy bien, dice aquí que la barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaban en medio del mar. Oh, querido amigo, querida amiga, ¿qué podemos sacar? Es rico el mensaje. ¿Sabes? Realmente el mar en el que estaban los discípulos es un lago, viene siendo un lago, ¿verdad? Pero era gigante, era grande. Así como aquí en Estados Unidos, lo que le llaman la región de los grandes lagos, allá en Chicago, toda esa área. Son lagos gigantes, que pareciera que estás en el mar. Pues bien, estos discípulos estaban en medio del mar. Era un momento bien tremendo, ¿verdad? Ya habían remado tanto. Dice el Evangelio de San Juan que ya habían remado como 25 o 30 estadios. Ponte a pensar, querido amigo, querida amiga, 25 o 30 estadios. Calcúlale tú lo que mide un estadio, ¿sí? Un estadio de fútbol, de béisbol, lo que sea. Calcúlale de distancia 25 así, remando, tratando de salvarse, remando, y pareciera que es imposible el poder mantener la barca a flote. Imagínate, a veces pareciera que nuestra vida solamente hemos venido a esta vida a remar, y muchas veces en sentido contrario. Los discípulos habían estado remando como 25 o 30 estadios. Y remaban, y por más que procuraban mantener la barca a flote, las olas, el viento, dice aquí que les era contrario. Amigo, amiga, ¿no te pareciera que así es nuestra vida? De hecho, en esta vida, todos tenemos que remar. Nadie se puede quedar en alta mar sin remar. Es más, no puedes llegar a ningún punto sin remar. Tienes que luchar, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer proyectos en la vida, tienes que planear. No tienes que casarte, pero si en tus planes está el casarte, pues ahí sí tienes entonces que planear. Realmente, ¿qué vas a trabajar? De hecho, todos tenemos que trabajar, buscar una manera de vivir. Todos tenemos que remar. Nadie en este mundo se va a quedar esperando que simplemente alguien reme por ellos. Todos en algún momento en la vida tenemos que remar. A algunos nos toca remar más que a otros.
pero todos en algún momento experimentamos las tormentas en nuestras vidas. Oh sí, querido amigo, querida amiga. Yo no sé si en esta mañana me está escuchando tú, querida María, tú, estimado José, Pedro, que me estás escuchando. Posiblemente estás atravesando por una tremenda tormenta en tu vida. Estás en medio del mar y pareciera en verdad de que tu vida siempre ha sido tormenta. Es más, posiblemente desde que naciste, para ti existieron las tormentas. Tu familia posiblemente no te quería, o sentías tú que no te querían. Te maltrataban, sufriste todo tipo de abusos. Debido a eso no te iba bien en la escuela. Conseguías un trabajo y al rato tenías que estar cambiando a otro, y así te lo has llevado, porque hay inestabilidad en tu vida. Posiblemente tuviste un amor, lo perdiste por tu mismo carácter, ¿sí? O porque, como dicen por ahí, la mala suerte te tocó, cosa que no es cierto. Simple y sencillamente te encontraste con una persona que no valoró tu esfuerzo. Y pareciera que te toca remar y remar y remar. O me estás escuchando tú, querida Lola, que estás ahí en el lecho del dolor, luchando con una enfermedad y has remado demasiado. Y tal pareciera en verdad que las grandes olas que azotan en tu vida ya no te permiten en verdad ver más allá de eso. Para ti, la paz, la quietud, para ti, esa salud con la cual siempre soñaste se esfumó de tus manos. Solamente nubes grises ves a tu alrededor, solamente relámpagos y truenos suenan por tus oídos, gritándote que ya no hay esperanza para ti. Pero querido amigo, querida amiga, no te desesperes. Para eso existe este programa y en esta mañana te quiero presentar ese poder para poder lograr salir de esas tormentas en tu vida. Mira, sigue diciendo el texto. Verso 25 del capítulo 14 de San Mateo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate que los judíos tenían la costumbre de dividir la noche en vigilias. La primera vigilia comenzaba desde las 6 de la tarde y terminaba a las 9. Era cada 3 horas había una vigilia. La primera era a las 6, 7, 8, 9. Después la siguiente, 10, 11 y 12. La tercera, 1, 2, 3. Al iniciar la cuarta vigilia, terminando las 3 de la mañana, 4 de la mañana, era la última vigilia, 4, 5 y 6. Imagínate, era el punto, dicen los expertos, ¿verdad?, que es cuando más oscuro está. Sí, cuando más oscuro está. En esa cuarta vigilia de la noche, cuando hace frío, sí, cuando comienza ya en un momento más a pelear la oscuridad con la luz, en ese momento, cuando hace frío, cuando está oscuro, en ese momento, fue cuando los discípulos tuvieron miedo. Querido amigo, querida amiga, tal vez en esta mañana me estás escuchando tú, querido Juan, que solamente hay oscuridad en tu vida. Has remado mucho. Tu cuerpo está cansado de tanto luchar. Y pareciera que en tu vida solamente hay nubes. Imagínate, de por sí la noche es oscura. Y todavía encima de eso, vienen esas nubes oscuras, cargadas de agua, amenazando destruirte, amenazando de que van a acabar contigo y te van a hundir, a ahogar. Encima de eso el viento te es contrario. Y ese viento mueve la barca de tu vida y te sangolotea de un lado para otro. Y tú dices, ¿será que hay esperanza para mí? Querido amigo, querida amiga, quiero decirte que esta mañana, que no importa la situación que estés atravesando, no importa en verdad el momento en tu vida que estés viviendo. Es más, te digo una cosa, muchas veces esas tormentas se agravan en nuestra vida
Cuando nosotros, encima de todos los problemas que hay a nuestro alrededor, buscamos un culpable. Muchas veces le echamos la culpa a todo el mundo, pero caemos en esto, de que el culpable de nuestra situación, en la mayoría de los casos, somos nosotros mismos. Ahora, querido amigo, querida amiga, fíjate, cuando llega ese momento, llega el momento de la condenación, el remordimiento, y nosotros estamos ahí enfermos, muriéndonos, una enfermedad terminal, o el médico te dijo, sabes que tienes SIDA, y vuelan a tu mente los recuerdos de por qué contrajiste esa terrible enfermedad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nubes por todos lados, ventarrones por todos lados, tristeza, desánimo, y encima de eso, la condenación que pesa sobre tu mente, sobre tu corazón. Querido amigo, querida amiga, quiero decirte en esta mañana que hay alguien que sabe lo oscuro, la oscuridad por la cual estás atravesando en tu vida. Eduardo, ¿cómo es posible que Dios sepa mi dolor? Si sabe mi dolor, ¿por qué Él no me ayuda? Mira, muchas veces nosotros sufrimos, lloramos, y aún así no queremos aceptar que necesitamos la ayuda. Oh sí, muchas veces consideramos de que nosotros podemos manejar la situación. Creemos que por tener vigor todavía o tener fuerza, ser joven, es suficiente. Conocí a Antonio, un muchacho que me decía, Pastor Javier, no me moleste. Mire, yo puedo dejar la bebida el día que yo quiera. Pero da la casualidad de que Antonio sabía en verdad que esto lo estaba destruyendo. Ya tenía muchas veces la policía lo había parado por haber consumido tanto alcohol y lo habían encontrado alcoholizado en el volante. Había ido a la cárcel muchas veces. Es más, cuando yo lo conocí acababa de salir de la cárcel. A las pocas semanas nuevamente a la cárcel. Y así se la pasaba. Entraba y salía y decía, cuando yo quiera. ¿Será que le gustaba estar en la cárcel? No, simplemente no podía vencer en verdad. Cuando decía eso, quería o pretendía, presumía de que tenía el poder para poder vencer la tempestad de su vida, pero no aceptaba que necesitara esa ayuda. No aceptaba en verdad de que él tenía que humillarse y reconocer de que tenía que venir a Dios y confesar su debilidad y pedir la ayuda para salir adelante en los problemas de su vida. Finalmente, entendió este punto. Me dio gusto poder ver a este muchacho, cómo se entregaba en las manos de Dios y cómo el Señor comenzó a hacer una obra tremenda en su vida. Hoy puedo decir que este muchacho ha sido libre. ¿Por qué? Porque ha vencido con el poder de aquel que todo lo puede. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en esta mañana, ¿qué hacer cuando las tormentas, cuando los vientos te son contrarios en la vida? ¿Qué hacer? Yo te invito a que busques a aquel que todo lo puede, a Cristo Jesús. Escucha este canto. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Qué hermoso canto. ¿Qué sería de nosotros? Quiero presentarte, amigo, amiga, lo que sucedió después. ¿Qué sería de nosotros si no existiera aquel que puede ayudarnos en las tormentas, cuando los vientos no son contrarios? Ya los discípulos habían remado 25 o 30 estadios, dice el texto. Habían estado remando. Ellos eran pescadores experimentados. Estaban acostumbrados a las tormentas que se levantaban de vez en cuando ahí en ese mar. Ellos trabajaban de noche, ¿sí? Los pescadores experimentados saben que no hay mejor momento para pescar, para agarrar los peces que en la noche, porque los peces están durmiendo. Tiran la red y los agarran. Ellos estaban experimentados en remar, pero esa noche, después de haber remado tanto, se sentían cansados. La experiencia a ella no servía de nada. Eran hombres fuertes, rudos, y podríamos decir en cierta manera que eran bien valientes, como decimos allá en mi México querido, bien machos. Pero fíjate, que aún esos que se creen bien machos, llega el momento en que tienen temor. ¿Sí? Fíjate, dicen los expertos que esos que se creen bien machotes son aquellos que le pegan a la mujer. Oh, sí, porque se sienten superiores a ella, se sienten poderosos, creen que ellos pueden, creen que ellos son capaces de poder manejarla a su antojo. Pero fíjate, aquí vemos nosotros a estos discípulos luchando, tratando de encontrar la solución para ese momento difícil en su vida. ¿Qué iban a hacer? Humanamente hablando, estaban a punto de ahogarse. Dice aquí el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, el momento más oscuro,
en el más difícil, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué bendición, querido amigo, querida amiga. Cuando en los momentos difíciles de tu vida, Jesús comienza a caminar hacia ti en ese mar turbulento, en esa enfermedad terminal, en ese momento cuando pareciera que ya no hay esperanza. Qué hermoso es Dios, que manda a Jesús para que venga a tu vida y te encuentre en ese momento cuando estás remando, tratando de salir de esa situación triste. Qué bueno, qué bendición de que Cristo está dispuesto todavía a socorrer a aquellos que están muriendo, a punto de ahogarse, a punto de naufragar. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿No que eran muy valientes? ¿No que muy machos? Oh sí, se comieron a turbar, dice, diciendo, un fantasma. Ya me quiero imaginar a uno al otro escondiéndose, ¿verdad? Uno detrás del otro, gritando, desesperados. ¿Tienen temor? Es muy normal para el ser humano tener temor. Oh sí, por muy fuerte, por muy gallito que se sienta, tarde o temprano hay algo que le causa temor. Pero fíjate, y dieron voces de miedo, dice ahí. Ahí estaban aterrorizados estos hombres fuertes, rudos, acostumbrados a andar en alta mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Querido amigo, querida amiga, qué hermoso el poder escuchar la voz de Dios. Poder saber que aún entre ese ruido tormentoso, puedes escuchar la voz apacible de tu amante, de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Jesús habló y dijo, no temáis, soy yo, soy Jesús, soy tu Salvador, soy tu ayudador, soy aquel que te puede sacar de esta situación, soy aquel que te puede dar vida y vida en abundancia. Siempre lo he repetido, y permíteme repetir esto, querido amigo, querida amiga. Cuando andábamos buscando el nombre para este programa, es difícil, ¿sabes? Porque va a permanecer ahí. Queremos nosotros que el nombre pueda significar algo. Y me acuerdo cuando mi esposa me sugirió, pongámosle la razón de vivir. Y a través de este programa vamos entonces a transmitirle a la gente de que hay una razón para echarle ganas a la vida, de que hay una razón para vivir nuevamente, aun cuando te estés muriendo, aun cuando te estés ahogando en el mar de adversidades. Y ya, amigo, son más de 6 años prácticamente que este programa está en el aire. Y agradezco a aquellos que en algún momento nos han escrito, nos han hablado, nos han mandado una palabra de ánimo, aquellos que me encuentro por ahí en la calle, en las tiendas, y me dicen, Eduardo Javier, sigue adelante con tu programa. Y amigo, amiga, este es el propósito del programa. Decirte que en el mar, en la turbulenta vida que tienes, hay alguien que está a punto de ayudarte si tú le das la oportunidad, que quiere ayudarte. Y Jesús caminó hacia ellos. La historia que sigue, la vamos a contar en algún otro momento. Es la historia de Pedro. Simplemente permíteme mencionarte así rapidito. Pedro gritó, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, vente. Y Pedro saltó, ahora que ya había escuchado la voz del maestro, saltó y caminó hacia él. Pero viendo la tempestad, viendo las olas, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres Hijo de Dios. En algún otro momento ya hemos hablado y vamos a volver a hablar un día acerca de Pedrito. Lo interesante aquí es que Jesús estuvo dispuesto a erradicar todo temor, toda tristeza, toda agonía que empañaba la seguridad de estos temerosos discípulos. Y quiero decirte lo mismo en esta mañana, querida María que me escuchas, querida Rosita,
Yo sé que me escuchas. Quiero decirte en esta mañana que de parte del cielo está la tremenda y grande disposición de ayudarte, de salvarte. ¿Por qué? Porque mismo Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cuenta el evangelista internacional Alejandro Bullón en su libro Invitación la siguiente historia. Dice, nunca antes la ciudad de San Pablo le había parecido tan triste. Era una noche típica del mes de agosto, envuelta en neblinas, lluviosa y fría. La tristeza de Juliano, sin embargo, nada tenía que ver con el clima. Su dolor nacía de la vida, si se podía llamar vida, a su sucesión de conflictos que enfrentaba. Su hogar estaba casi deshecho, dominado por los efectos del alcohol. Acababa de golpear a su esposa, como otras veces. Últimamente lo hacía con frecuencia. Eso lo dejaba deprimido. Amaba a su esposa, aunque ella no lo creyera así. Siempre la había amado desde aquel día que la vio por primera vez en un campeonato de voleibol. En aquel tiempo Juliano era un joven ingeniero de 25 años, lleno de sueños y planes ambiciosos. Laura era bella, jugadora de voleibol de la división juvenil de un famoso equipo brasileño. El noviazgo duró unos cuantos meses, por alrededor de un año. Se casaron. Juliano recibió una excelente propuesta de trabajo en el extranjero. Laura lo amaba y no pensó dos veces para abandonar el deporte y acompañarlo. 2 años después vino el primer hijo. Más tarde la felicidad de la joven pareja se completó con la llegada de una linda niña rubia de cabellos rizados. Los 10 primeros años del matrimonio fueron una constante luna de miel. La vida parecía sonreírles. Había retornado a su patria. Juliano continuaba trabajando en la misma empresa. Laura se había dedicado por completo a cuidar de la familia. Tenían bastante dinero. Vivían en una linda mansión ubicada en una de las regiones más sofisticadas de la ciudad. Frecuentaban círculos sociales de alto nivel y veían crecer a sus hijos estudiando en las mejores escuelas de la región. Cualquiera que lo viese aquella noche caminando cabizbajos, con las manos en los bolsillos del abrigo de cuero, no podía jamás imaginar que se trataba de alguien que tenía aparentemente todo para llegar a ser feliz. Juliano se movía con lentitud. En su mente desfilaban las escenas de la violencia familiar que venía protagonizando últimamente. Su corazón parecía un volcán a punto de explotar. Se sentía el más infeliz de todos los seres humanos. Lloraba en silencio, aunque las personas que se cruzaban con él no lo percibían. Lloraba el dolor de estar vivo, la incoherencia de golpear a la mujer que amaba, la tragedia de ver a sus hijos destruidos. Lloraba su fragilidad, su impotencia delante de las circunstancias, su humillante sumisión al vicio del alcoholismo que rehusaba aceptar. Se calificaba simplemente como un bebedor social. La realidad es que bebía todos los días. Necesitaba hacerlo. Sin la bebida se sentía inseguro, frágil, incapaz de tomar decisiones. Cuando bebía cambiaba todo. Se creía el dueño del mundo y se tornaba un tanto agresivo. Aquel sábado de noche le había prometido a su esposa que la llevaría a cenar a un restaurante sofisticado. Cuando ella bajó de la habitación, linda, con un cabello bien peinado, la encontró bebiendo en la sala. Ella percibió que la cena se había sumado, respiró hondo y se acomodó en el otro sofá y preguntó, ¿otra vez? ¿Será que esto va a terminar algún día? ¿No podrías haberme dicho que no querías salir? ¿Por qué hiciste que me arreglara? Esto lo sacó de quicio. Dejó a un lado el vaso de whisky y se dejó llevar por la violencia. Después ella se encerró en el cuarto llorando. Él salió a deambular en la calle. Mientras caminaba pensó en la hija que no veía hacía meses. A los 17 años ella había quedado embarazada. Él la había expulsado de la casa, se sentía culpable por eso, aunque no lo admitía. ¿Qué tipo de padre era? Su corazón le decía que debía buscar a su hija y traerla de vuelta a casa. Su orgullo se imponía, moralista, rígido, justificaba las incoherencias de su propio comportamiento, pero no aceptaba los errores de los hijos. Su hijo mayor estaba completamente hundido en las drogas y había intentado de todo para salvarlo de las garras del terrible vicio. Le había hablado con amor, con firmeza, había sido duro con él. Lo había agredido físicamente, había pagado a los mejores especialistas, a las mejores clínicas de recuperación. Nada había logrado. Oh sí, querido amigo, querida amiga.
Posiblemente me está escuchando alguien esta mañana que tiene una situación bastante parecida. Pareciera que estamos retratando la vida de uno de mis queridos radioescuchas. Pero fíjate, eso lo dejó frustrado y solo encontraba refugio en la bebida. Culpaba a sus hijos de sus propios fracasos y derrotas. Después se acordaba de que había empezado a beber cuando los hijos eran todavía niños. Ellos no tenían la culpa de nada. ¿Qué hace un ser humano en esas circunstancias? ¿Hacia dónde va Juliano? Se veía en un túnel sin salida. Se daba la impresión de haber caído en un abismo del cual trataba de salir inútilmente. Para remate, era racionalista. No se consideraba un ateo, creía en Dios como una fuerza motivadora y nada más. En su mente no cabía un Dios personal que se interesara por las criaturas y fuera capaz de intervenir en la vida del hijo necesitado. Los años en la universidad y posteriormente el tiempo que vivió en Europa había anulado casi por completo su capacidad de creer en cosas espirituales. Él sí creía en las cosas que podía ver y tocar. Era pragmático. Ese pragmatismo lo había ayudado a crecer profesionalmente. En su vida no había lugar para Dios. ¿Acaso no había logrado dinero, estatus social y éxito profesional sin Dios? Cuando estaba solo, reconocía que era un hombre vacío. ¿De qué le servía todo lo que había alcanzado en la vida si no era feliz? A fin de cuentas, ¿qué era la felicidad? Él mismo no sabía definirla, pero de hecho no era lo que había vivido los últimos años. Se sentía fracasado como esposo y como padre. Si no era capaz de hacer feliz a las personas que amaba, ¿qué sentido tenía seguir viviendo? ¿Estás escuchando, querida María, querido Pedro, que vale la pena seguir adelante? No era la primera vez que este pensamiento había subido a su mente. Siempre que ocurría, sacudía la cabeza y continuaba fingiendo que todo estaba bien. La multitud que cruzaba la calle frente al Coliseo Deportivo de la ciudad aquella noche lo sacó del remolino de sus pensamientos. ¿Qué hay en el Coliseo?, preguntó a uno de los transeúntes. Es una reunión evangelizadora. Hay un predicador que está presentando mensajes inspiradores, le respondió el hombre mientras caminaba rápidamente en dirección hacia el Coliseo. Un predicador. Siempre había oído hablar de los evangélicos. Nunca había tenido contacto con ellos. Creía que los predicadores eran charlatanes. Se aprovechaban de la ingenuidad de personas emocionalmente frágiles. Aquella noche, Juliano no estaba haciendo nada. Simplemente andaba sin rumbo definido, tratando de olvidar la agresión a su esposa. Sintió curiosidad. ¿Qué es lo que los predicadores hablaban? ¿No sería en vano que miles de personas entraran al Coliseo? Entró. Se acomodó en la galería superior frente al escenario. Había enormes cajas de sonido y una iluminación capaz de dar envidia a los mejores espectáculos. La música instrumental suave disminuía el ruido provocado por las personas que trataban de ubicarse en el enorme coliseo que abrigaba 25,000 personas. En pocos minutos el centro deportivo estaba completamente lleno. Un grupo musical entró a cantar. Juliano no quería ser influenciado por nada. Estaba allí como un observador crítico. Quería saber cómo los predicadores manipulan las emociones de las personas. Cuando el grupo empezó a cantar, involuntariamente se fijó en la letra. Hablaba del perdón, del amor, de una nueva oportunidad de la vida. Tuvo la impresión de que estaba escuchando cantar a los ángeles. Aquella música tocaba su corazón. La letra perturbaba su mente. Él era un racionalista, no podía darse el lujo de hacerle caso a su corazón. Media hora después entró el predicador y leyó el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El texto hablaba de Nicodemo. Sí, como ese hombre una triste noche vino y se acercó a Jesús porque quería conocer a este Jesús del cual tanto le habían hablado. La atención de Juliano estaba centrada en cada palabra que el predicador decía. En el inmenso auditorio y a pesar de la multitud, se podía escuchar hasta la caída de un alfiler. Miles de personas deseando respuestas para sus inquietudes espirituales. El mensaje despertó el interés de Juliano. ¿Por qué era necesario nacer de nuevo? ¿Qué tipo de nacimiento era ese? El predicador leyó lo que el profeta Isaías escribió. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Cuando la gangrena comienza a devorar el brazo o una pierna, es necesario amputar ese miembro antes de la terrible enfermedad que vaya destruyendo el cuerpo.
Isaías estaba refiriéndose a un cuerpo tomado enteramente por la gangrena. Ya no puede amputar nada, todo está podrido. No hay remedio para ese cuerpo, está condenado a la muerte. San Pablo afirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y acrecienta: porque la paga del pecado es la muerte. Oh, querido amigo, querida amiga, cuando Juliano escuchó estas palabras, sabía, en verdad, que él necesitaba urgentemente un poder, un milagro en su vida. Lo que Juliano escuchaba removía sus fundamentos sobre el cual su vida estaba construida. Él se había considerado un hombre bueno, un ciudadano correcto, provisto de valores morales como la honestidad, la puntualidad, la solidaridad. De pronto se confrontaba con conceptos que echaban por tierra sus convicciones. El hombre es malo por naturaleza. Su tendencia natural es hacia el mal. Por causa de la educación y de la cultura puede tener valores morales, pero continúa siendo malo, incapaz de entender verdades espirituales. Eso era lo que Pablo decía cuando él comenta: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, el mensaje estaba penetrando en el corazón de este hombre. Y sabía de que en ese día las tormentas de su vida podrían llegar a ser disipadas si le daba oportunidad a Dios. El predicador se movía de un lado a otro en la plataforma iluminada por 120 focos y 2 poderosos cañones de luz. Las cajas de sonidos traían su voz con claridad y nitidez. Parecía que hablaba personalmente a cada una de las 25,000 personas. Juliano sentía una actitud crítica, se transformaba en interés y oyó decir: quiero que grabes bien lo que te voy a decir. Tu vida está destruida aunque no la reconozcas. ¿Dónde están los sueños que construiste? ¿Qué hiciste con la familia maravillosa que Dios te dio? Lo has destruido todo. Eres un hombre vacío y desesperado. Estás prisionero en las garras del alcoholismo. No tienes fuerza para vencer. Juliano se estremeció. ¿Quién era aquel hombre? Lo estaba desnudando en público y su corazón se rebeló. Yo no voy a oír más, y dijo, y empezó a salir del auditorio. Mientras salía, siguió escuchando su voz. Pero Dios te ama. La cosa más linda que Dios tiene en la vida eres tú. Ah, cómo te ama. Nada hiciste para merecerlo, pero Él te ama. Si tú deseas, puedes huir. Cierra tus ojos y corre, pero jamás lograrás que Dios deje de amarte. Juliano salió desesperado. Corrió como un loco sin parar. En sus oídos todavía sonaban las últimas palabras que había oído. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Era verdad, aunque no lo quisiese aceptar. Muchas veces había intentado cambiar su manera de ser. Todos los esfuerzos habían sido inútiles. Era orgulloso y soberbio. Tenía conciencia de ello. Nada podía hacer para transformar esa situación. Querido amigo, querida amiga que escuchas este mensaje, quiero decirte que esa noche Juliano intentó huir, pero no pudo huir del llamado de Dios. Continuaba corriendo aquella noche fría de sábado de agosto. Cualquiera que lo viese podría imaginar que él huía de la policía. Huía sí, o tal vez pretendía huir, pero el Espíritu del Señor estaba luchando con él. Él quería olvidar. Las palabras lo perseguían, daba impresión que iban a explotar dentro de su mente. Lo que quemaba su corazón era la frase: Dios te ama, eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y en esa esquina, él cayó de rodillas, le pidió a Dios perdón, y ahí él experimentó el nuevo nacimiento. De madrugada llegó a su casa, entró al dormitorio silenciosamente. Su esposa fingía estar dormida, pero ella pensaba, viene borracho como siempre. La besó, le dio un beso en la cabeza, se durmió y lloró ella emocionada. A la mañana siguiente la esposa observó que Juliano estaba echando al inodoro todas las bebidas alcohólicas que tenía en la casa. ¿Estás loco? Estás desperdiciando tu vino, lo mejor que tienes. Fíjate, ese momento ella había deseado. Laura nunca lo había visto tan conmovido. Los ojos de su esposo parecían 2 lagunas de agua tranquilas, a punto de rebalsar. En la mente de la mujer, por causa del sufrimiento, aparentaba más años de lo que en realidad tenía.
Se cruzaban muchos pensamientos. ¿Qué estará sucediendo con él? ¿Por qué ese cambio repentino? ¿Qué pasó? Lo que ella no sabía es que su esposo había nacido de nuevo. Él la invitó a esas reuniones. Fue con él. Días después, ellos fueron bautizados. Entregaron su vida a Cristo. A través de ese cambio radical que él tuvo, a través del testimonio de su vida, él pudo alcanzar a su hijo hundido en las drogas. Posteriormente, buscó a su hija. La buscó y le dijo: hija, te perdono. Porque ahora había experimentado él el perdón y sabía que también él debía de brindar ese perdón a su hija, la cual le había fallado, la cual había salido embarazada. Ahora toda la familia se juntaba. Habían tenido un cambio radical en su vida porque le dieron oportunidad a que aquel que calma toda tormenta llegara a sus vidas y les diera una nueva razón de vivir. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en esta mañana, tal vez tú te preguntas: ¿será que para mí hay esperanza? ¿Será que para mí también es esa promesa de la cual habla Eduardo Javier en esta mañana? Querido amigo, querida amiga, quiero decirte que para ti también es esta promesa. Cristo puede transformar. Cristo puede hacer transformar las aguas comunes de la vida en vino celestial. Yo no sé si en esta mañana, querido amigo, querida amiga, al estar escuchando este mensaje, estás experimentando una lucha, una batalla en tu corazón. Yo te invito a que no sigas luchando. Dile al Señor Jesús, si tú en verdad existes, entonces transforma mi vida, perdona mi pecado, cambia mi corazón. ¿Te gustaría, querido amigo, querida amiga, acompañarme con una oración? Oremos. Gracias te damos, Padre, por el milagro que hay a través de Jesús, que Él puede disipar toda tormenta y hacer que nuestra vida sea una vida nueva. Y en esta mañana pedimos perdón por nuestras faltas. Bendice a cada uno de nuestros queridos radioescuchas y que esta decisión de ser tuyos pueda tornarse, Señor, cada día en algo nuevo y que podamos permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Y es así como llegamos al final de su programa La Razón de Vivir. Nos da gusto que haya estado con nosotros en esta mañana. Les agradecemos su sintonía y nos despedimos no sin antes recordarles que estamos ubicados en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17 aquí en Lawton, Oklahoma. El teléfono durante la semana 818-390-0762. 818-390. Les bendiga. Esperanza viene del cielo, esperanza es Jesús. Hay quienes sostienen su esperanza en una vana ilusión para distraer un poco su vacío corazón en el lugar inadecuado. Están buscando solución. En vez de encontrar la paz, solo hallan decepción. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder para cambiar su corazón y lo imposible resolver. Si pudieran comprender que solo en Cristo hay poder. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir.
Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.